Hola, buongiorno, aquí from the Phillip Island. Estamos aquí en el puto Paradise. Espera que un poco aquí un poco el temazo. Pero ¿qué me decís, amigos y amigas? Chavales. Pero mirad, palmeritas, palmeritas, arenita, blanquita y aquí estamos todos. Nuestro hijo era un alma libre ya desde muy pequeño. Siempre quería aprender cosas nuevas, ir a sitios nuevos. De ahí todo lo que emprendió y lo que viajó por sus inquietudes. Él se fue para Filipinas, se paró en Siargao porque era una isla de surf. Yo me quiero quedar aquí, voy a formar mi vida aquí. Decía que aquello era su paraíso. A Diego lo conozco yo al poco tiempo de estar en la isla. Me llamó la atención porque lo vi como muy enérgico, rubio, ojos azules, con los tatuajes. Su energía era como de alguien seguro de lo que quería. Yo cuando lo conocí me di cuenta que él no estaba de vacaciones. En ese momento él ya tenía un plan. Mañana abrimos, tengo ya electricidad. Aún le quedan un par de cosas. Rápidamente se lo ve como un chico que ha encontrado una isla donde puede hacer negocios, que finalmente puede emprender. Amazing. Thank you. Forma rápidamente parte de la comunidad de ahí y se le tiene ya en cuenta, sobre todo a nivel de negocios. Diego se ganó el éxito a base de trabajo y esfuerzo. Y el éxito a veces, en un sitio como este que es tan pequeño, pues hay gente que no le puede sentar bien. Este chico ahora está en la cresta de la ola, o sea, está arriba. Si me pongo en el lugar de otros, pues sí que me puede generar celos. Fue un cúmulo de circunstancias que hicieron como una persona no grata a Diego en la isla. Diego molestaba a las personas con poder. Se montó este circo para quitarlo. Molestaba. ¿Por qué tenemos que estar viviendo esto? ¿Por qué tú no estás aquí cuando tendrías que estar? No soy capaz de filtrar mentalmente que alguien sea capaz de mandar a hacer lo que mando a hacer. ¿Por qué? My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Diego de pequeño era la sensación de tener no un niño, sino tener 5 o 6, de lo movido que era. Diego, por inquietos, parecía que eran varios, pero no, era uno solo. Muy cariñoso, muy inquieto, pero bueno, muy sano al mismo tiempo. Hola, buenas noches. Estamos el día antes de la comunión mía. Él era todo querer estar fuera de casa, querer conocer sitios nuevos, querer viajar. Y yo, pues, soy más casero, soy más tranquilo.
Bueno, casábamos muy bien, a pesar de ser muy diferentes. Se quería comer el mundo y no sabía por dónde empezar. Y se quería marchar a Australia. Pero claro, Australia nos parecía, y con 17, 18 años, que era el fin del mundo. Nosotros lo animamos, pero decimos, vamos a empezar un poquito más cerca. Londres está bien. Cuando yo tenía 18 años, me dice que ya tiene todo organizado, que nos vamos a Londres. A las 2 o 3 semanas de estar allí, llegó un día a casa y me dice: Rebeca, me acabo de comprar una licencia de taxi driver. Y yo, pero Diego, si acabamos de llegar, no conoces las calles ni nada. Y me dice, bueno, ni los turistas. Londres fue ya su punto de decir, esto es lo que yo quiero, culturas diferentes, gente de todos los lados. Y bueno, y a partir de ahí fue un ir y venir constante de sitios. La gente lo veía desde fuera, ¿no? Decía, bueno, Diego, por el mundo, adelante, de aquí para allá. Pero en verdad era una persona súper organizada, con las ideas muy claras, muy maduro. O sea, un trabajador nato, siempre. Y le da igual trabajar de cualquier cosa. Es como cuando se fue para Australia, que trabajó durante 1 año y medio sin parar y después se pasó 1 año y medio en Tailandia haciendo el curso de buceo para poder trabajar en diferentes partes del mundo de monitor de buceo. Al acabar ese curso se fue a trabajar a Honduras como instructor ya. Un objetivo claro siempre y de trabajo, de progreso. Después de empezar a viajar, muchas veces intentó vivir aquí en Coruña y era imposible. Porque decía, quiero estar aquí 1 año, 1 año y pico, pero estaba aquí 4 meses y necesitaba marchar. Pero todos los veranos aquí siempre volvía. Diego siempre volvía todos los veranos. Healthy, que le encantaría a César. Este vídeo lo tiene que ver César. César, neno. Get ready, bro, vamos. Cuando venía aquí tenía el poder de reunirnos a todos siempre. Todos íbamos a ver a Diego. Siéntate ahí en el medio, Diego. Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en el mar para toda la vida. Qué bueno, ¿eh? El plan de Diego no era irse a Filipinas, el plan de Diego era irse a Australia, pero como ya había estado allí, no sé qué problema tenía con la visa y tenía que esperar para poder entrar en el país y decidió irse a Filipinas. Hola, buongiorno, aquí from the Phillip Island. Estamos aquí en el puto para de espera que enfoque aquí un poco el temazo. Vamos para la playa. De todos los sitios en los que estuvo, creo que era el sitio que más le gustaba. ¿Pero qué me decís, amigos y amigas? Entonces allí se adaptó rápido y se enamoró de Filipinas. Está en su hábitat, ¿no? Con playa, sol, surf, buen ambiente. Ahí surge la oportunidad de emprender en un hostel. A Diego lo conozco a través de unos amigos que ya lo conocían de antes. Diego ya había abierto el hostel, era un sitio como de reunión de nuestro grupo, ¿no? Ahí es cuando empezamos a conectar bastante. Y ahí, pues sin planear mucho, empezamos a construir cosas, proyectos. A Diego lo conozco yo al poco tiempo de estar en la isla. Recuerdo que estuvimos hablando porque me preguntó si éramos españoles, luego me dijo que él era de Coruña. Me llamó la atención porque lo vi como muy enérgico, ¿sabes? Con los pendientes, con los tatuajes. Y desde entonces, al ser una isla tan pequeña, pues te empiezas a cruzar constantemente y diariamente. Y ahí es cuando empezamos pues, a tener un poco más de relación entre ambos. Yo conozco a Diego y yo recuerdo que comentaba con mi pareja, no, ostras,
Nosotros llevamos aquí 6 meses, no hemos hecho nada, no hemos invertido en nada y este chico ya tiene un hostal, ¡wow! Él ya tenía alquilado el hostel y ya tenía en mente crear una marca de ropa y tal, y ve la oportunidad y construye una tienda humilde, pequeñita. Esto va todo abierto y eso, estamos montando las puertas para que vaya cerrado. Ahí está el hostel y aquel lado y aquel va cerrado como este, y este es el almacén. Empieza a vender ropa y crea su marca, Mamón, patrocinando también a gente local, surfera. Mira, pegatinas, mira. Este, por ejemplo, lleva Mamón, ¿lo veis? Ahí, Mamón para el coche. Mamón lleva la pedazo de gordo. Y pónsela en el capó. Así se hace el marketing en la isla. Amazing. Thank you. A otro, para otro ya, venga, trabaja. You are my worker, trabaja, eres mi esclavo. Yo me acuerdo que un día estaba en el aeropuerto de Madrid y veo a una chica con la bolsa de Mamón y yo en plan, este cabrón, tío, o sea, no lleva nada ahí y ya está con su sueño súper encaminado, o sea... El hecho de que un extranjero llegara allí y montara negocio era algo normal. De hecho, la mayoría de negocios, el origen era un extranjero que llevaba ya un tiempo allí y con el tiempo había ido construyendo su proyecto. Diego eso lo hizo en un tiempo de 3-4 meses, abrió un hostel, creó la marca, abrió la tienda, creó la fiesta de Escama, fue todo relativamente rápido. La Escama era una fiesta de música electrónica que hacía Diego en un garito de un tío filipino que Diego se lo alquiló para montar fiestas. Nosotros pensamos que con la cantidad de turistas que vienen de Europa, Australia, Estados Unidos, de diferentes sitios, la música electrónica ahí podría funcionar. Somos nosotros dos los que organizamos esta fiesta periódicamente, una vez a la semana. Bueno, una maravilla de fiesta. Y era la mejor fiesta que había en la isla. O sea, se hablaba en Manila de las fiestas de la Escama. Siargao es una isla virgen que está completamente todo por hacer, pero hay un punto de inflexión y toda la gente joven alrededor de Filipinas quiere ir a Siargao. En ese momento hay un antes y después, porque Condé Nast, una de las revistas más importantes a niveles de viajes a nivel mundial, categoriza a Siargao como la mejor isla de Asia de 2018. Llega gente nueva de Manila, grandes fortunas, y empiezan a llegar a Siargao con el único propósito que es invertir. Nosotros éramos conscientes del crecimiento de la isla. Hacía poco tiempo no había nada y en poco tiempo aquello iba creciendo, creciendo y creciendo. La Tourist Road es la carretera que cruza básicamente, digamos, todo General Luna. Yo encontré un terreno que estaba, digamos, también localizado en la Tourist Road. Llegamos a un acuerdo con el tema del precio y demás. Yo hablé con Diego y le propuse montar la Santa. Queremos, digamos, dar un salto de calidad respecto a los otros establecimientos que hay instalados en la isla. Bueno, la mesa ahí tiene que estar un poco más para adelante, para hacer lo de los tours, el bar. Nosotros teníamos el servicio de restaurante, que ofrecíamos desayunos, comidas y cenas, el servicio del club, y luego la tienda de ropa, el estudio de tatuajes y la tour operadora. La Santa sí que supone un antes y un después, porque hasta el momento Diego había hecho negocios poco ostentosos. Entonces, digamos que la Santa es como el proyecto, ¿no? La Santa.
pulpo a la brasa, quiero traer Estrella Galicia, me traigo un cocinero para que nos haga la carta, o sea, a lo grande, a lo grande. La Santa fue un punto de decir, este chico ahora está en la cresta de la ola, o sea, está arriba. Nosotros empezamos a tener problemas a las 2 semanas de abrir. La Santa era un local abierto, no tenía muros, no tenía paredes y el sonido se iba hacia todos lados y podía llegar a molestar. Ahí solo hay negocios de día. Entonces, claro, llega, digamos, un negocio que es de noche y eso, obviamente, pues a la gente que vive al lado le supone una adaptación que algunos llevan bien y a otros, como vemos, pues no llevan nada bien. En una ocasión también vinieron a la puerta durante la noche y nos tiraron bolsas de basura cuando la Santa estaba cerrada. En otra ocasión también hubo un vecino que estampó el quad contra la persiana del local. En todo momento entendíamos que aquello no era nuestra casa, que estábamos en un sitio donde hacía 5 años era totalmente diferente, mucho más tranquilo, y respetábamos que la gente que llevaba allí toda la vida pues pudiera no gustarle lo que hacíamos nosotros. Fue un secreto a voces que el capitán Weiss Pañuelos iba a venir a General Luna, digamos, a tomar el control del cuerpo de policía. Era una persona bastante estricta. A Pañuelos lo conozco por un reportaje que hicimos en la revista. But rice is it good for babies, you think? Yo creo que Pañuelos tiene una visión muy proteccionista, una visión muy nacionalista, que se contradice en bastantes cosas. El turista siempre es un amor y odio, ¿no? Lo necesito para vivir, pero a la vez me está destruyendo la isla. A su llegada, las primeras leyes que fueron así instauradas pues fue el recorte de los horarios de fiesta. La policía y el gobierno de allí decidió empezar a cerrar los sitios a las 12:30, 1 de la madrugada. Nosotros la seguimos a rajatabla y cada día se cierra a las 12:30. Pensábamos que se acabó el problema, pero no fue así. El 7 de enero de 2020, nosotros ese día teníamos una fiesta, era un martes. Ese día Diego se va a cerrar Mamón, su tienda de ropa que cerraba antes, y él normalmente hacía la recaudación de la caja y se iba hacia su casa a dejar el dinero. Veo a la tatuadora que me hace gestos como que baja, baja, y me hacía así con el teléfono. Entonces yo bajo y me dice, Arturo, me acaba de pasar algo, estoy un poco nervioso, ¿podrías venir para hablar? Y le digo, sí, voy ya. Cogí la moto, me fui en dirección a la casa de Diego. Él me dijo que Mamón había cogido el dinero y de camino a casa, justamente en la intersección, dice que le abordan 3 personas que no conoce de nada. Le dicen alto, alto, Diego, Diego,
Y Diego era una persona que sabía leer un poquito las situaciones. Y bueno, me contó un poco que la sensación que le habían dado estas personas era como que le querían hacer algo. Yo traté de, digamos, de calmar un poco la situación y de relajarlo. Y ya Diego, bueno, se relaja un poco. Le digo si quiere volver a la Santa, me dice que sí. Cuando vuelve a la Santa, a mí me lo vuelve a explicar todo y él decía, pero es que yo creo que tenían algo en la mano. Igual me estaban controlando que llevaba dinero de mamón y me querían robar o algo así, no sé, lo he visto algo raro y bueno, se queda así. Ya quedaba poco tiempo para cerrar y bueno, cerramos el local. Bajamos a la calle, aquel día era el cumpleaños de una amiga, una chica irlandesa, era enfermera. Diego quiere irse a casa porque está Gina allí, su pareja. Yo le pregunto a Diego si quiere que le acompañe y me dice que no, que esté tranquilo, que habrá sido una rayada y que no me preocupe, que nos vemos mañana a las 9 de la mañana como siempre. Y Pedro y yo decidimos seguir con unos amigos a beber unas cervezas. Salimos todos con la moto en la misma dirección y Pedro y yo nos desviamos para parar en el bar. Diego continúa derecho hacia su casa, que se encontraba a escasos 400-500 metros no más. Y en ese momento me suena el móvil, pero no lo cojo. Pido la bebida, pido el tabaco, me vuelve a sonar y ya lo cojo. Y era Gina, me dice, ven corriendo, porfa, que estoy escuchando disparos. Estoy escuchando tiros fuera de casa, ven corriendo. Entonces yo en ese momento le digo a Arturo, coge la moto y tira para casa de Diego. No le digo ni qué, ni por qué, ni nada. Estábamos muy cerca de su casa. Y cuando yo llego a la intersección veo a una persona que me da el alto. Yo decido continuar derecho, acelerar a fondo y cuando estoy llegando a la casa de Diego veo un grupo de personas que portaban linternas. Dos de ellos se aproximan rápidamente hacia mí apuntándome con un arma y me dicen que me tire al suelo. Yo prácticamente lancé la moto, me puse de rodillas e inmediatamente por detrás llegaba Pedro. Pedro venía acompañado con una chica, a él lo bajaron, la chica la apartaron y a Pedro también lo pusieron de rodillas. Y no entendíamos nada, solo eran gritos, nosotros preguntábamos qué pasaba, ellos solamente decían que no nos moviéramos, nos apuntaban con una pistola. Me preguntan a mí qué hago allí y yo le digo que la mujer de Diego nos había llamado porque algo había sucedido, que qué es lo que pasaba, que qué es lo que pasaba. Y en ese momento ya viene uno, se acerca a mí, pregunto ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y me dice, tu amigo estaba vendiendo cocaína. Y ahí ya cuando conecto la llamada de Gina, de los disparos, porque en ese momento yo no podía reaccionar, no conectaba una cosa con la otra, no conectaba ni siquiera a Diego hasta que el policía me dice que tu amigo está vendiendo cocaína. Entonces ya ahí no me cuadra nada. La policía estaba muy nerviosa porque no se esperaban que nosotros fuéramos a llegar tan rápido. En uno de esos momentos se acerca Jennifer, que era la chica que estaba con Pedro por aquel entonces, que él era enfermera. Y nosotros le preguntamos que si por favor Jennifer puede ir a atender a Diego. Nosotros no sabíamos ni dónde estaba, ni si Diego estaba vivo, estaba muerto, qué es lo que había sucedido. Entonces Jennifer se aproxima a la zona en la que creíamos que estaba Diego. Diego estaba en el descampado que había justo enfrente de su casa, detrás de la valla. Ella viene blanca, me dice, no lo sé,
creo que no tiene pulso, pero no estoy segura. Y en ese momento ella me dice también que lleva como una riñonera y que tiene una pistola. Está boca abajo y tiene una pistola en la mano. Nosotros en un momento le preguntamos si podemos ir a ver a Diego y efectivamente vi a Diego tendido justo al lado de la valla con diversos orificios. Y lo primero que pienso es que el cuerpo ha sido colocado y manipulado. Entonces en ese momento viene una ambulancia y ya lo sacan de donde estaba y lo cargan en la ambulancia y nosotros preguntamos que dónde van. Nos dicen que al hospital de La Paz. Es un trayecto de casi 40 minutos en mitad de la noche. Se te empiezan a pasar un sinfín de cosas por la cabeza. Desde qué es lo que ha sucedido, será verdad, no será verdad, qué es lo que va a pasar, quién va a haber en el hospital, qué es lo que nos va a pasar a nosotros a partir de ahora. Cuando llegamos al hospital, a él ya lo habían entrado por detrás. Nosotros llegamos a la recepción, solo había una enfermera y a mí la enfermera me dice, tu amigo está muerto. Como diciéndome, no sé qué hacéis aquí. Y en ese momento, bueno, Arturo se desploma. Jennifer intenta reanimarlo y tal, y yo me puse nervioso, y empecé a gritar y entré dentro del hospital. Había un policía, no me dejó pasar, yo me dio igual, entré, le dije que me dejara verlo, que dónde estaba. Hasta que consigo llegar a un patio, bueno, y está allí solo, en una camilla, fuera, en la calle, solo. Y ahí ya sí que me acerqué a él y ya, bueno, ya sí que me di cuenta de que no estaba. Tenía varios impactos en el cuello, lleno de sangre. Bueno, y ahí afronté pues, la realidad y que él ya se había ido. Y solamente, bueno, decírselo a la familia y buscar no sé, un instinto de resolver aquello de alguna manera. A través del Instagram de la Santa le mandé un mensaje a su hermano, a Bruno. Estaba en el supermercado y me llegaba un mensaje privado del Instagram de la Santa. No sé por qué en ese momento me entró un nerviosismo en el cuerpo que no sabría explicar. El mensaje se lo di claro, le dije, no sabemos qué ha pasado, pero estamos en el hospital y a tu hermano le han disparado. Tienes que contárselo a tus padres y tienes que ponerme en contacto con su seguro, porque hay que hacer cosas. Y aquí no hay nadie. No hay ni nada ni nadie. Yo en ese momento no me salían las lágrimas, no sabía ni qué hacer, ni dónde estaba, ni no sabía reaccionar. Cogí un taxi y me fui a mi casa porque no era capaz ni de caminar, ni no sabía qué hacer, no sabía nada. De camino a mi casa llamé a mi madre, me dijo que estaba llevando a mi abuela a su casa, que iba a ir para casa pues, en 10 minutos o así, y le dije, bueno, pues ya nos veremos en casa. Porque claro, sabía que no se lo podía decir por teléfono, no es algo como para contar por teléfono, y menos pues, a mi madre. Yo pensé alguna cosa que había pasado y le digo yo, pero Bruno, ¿es algo importante? Sí, es muy importante, ¿es algo malo? Bueno, ya te lo diré al llegar a casa. Entonces fui nerviosa, pero jamás, de los jamases, pensé en Diego. Y llegué a casa y no estaba Bruno, tardó 5 minutos. Subió por las escaleras y entonces me agarró por los brazos y me dice, es Diego. Y yo, ¿qué pasó?
es que estaban en La Santa y hubo una pelea y dispararon y Diego se murió. Y no sé, es que no... Me quedé que no sabía lo que hacer, es que me faltaba el aire, es que empecé de un lado para el otro y Bruno, mamá, por favor, mamá, por favor. Solo recuerdo que mi madre decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Eso se me quedó grabadísimo. O sea, es algo que no me voy a olvidar nunca, pero vamos. Tuve que llamar a mi padre también, lo llamé creo que 2 o 3 veces y creo que mi padre sí que ya se olía que algo mal podía haber pasado. Algo se me encendió. Diego. Le pasó algo a Diego. Le pasó algo a Diego. Le pasó algo a Diego, claro, seguro. Diego, 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 Diego. Cuando llegó, pues creo que ya ni le dijimos nada. O sea, creo que nos vio las caras y ya sabía que pues que Diego había muerto. Y me lo dijo Bruno, muy sereno, muy tranquilo, muy entero. Fue Bruno el que se puso delante de mí y el que me marcó el camino. Yo tengo que ir con Bruno y entonces como que me agarré a él y entonces no sé el tiempo que pasó, no sé, y yo creo que a partir de ahí no tengo recuerdo. Bruno tomó las riendas de los movimientos, de hablar con Guille, el amigo de los dos, de Diego, de Bruno, abogado. Guillermo es un amigo mío que conocí en un equipo de triatlón de aquí de Coruña. A veces, cuando estás en momentos complicados, necesitas salvavidas que tienes a mano y Guillermo pues, es un salvavidas y no pude escoger mejor. Tenía el teléfono en la mesilla y vibra. Cojo el teléfono y veo que es Bruno. Digo, joder, qué raro, Bruno me llama a las 11 de la noche. Bueno, lo cojo y lo primero que le digo es ¿qué pasó? Y me dice, oye, Guille, han matado a mi hermano, tráemelo. En el año 2020 yo estaba en Filipinas en calidad de agregado de interior. La primera noticia me llega a través de la segunda jefatura de la Embajada de España en Filipinas, quien me comentó que acababa de ocurrir un hecho, el asesinato de un ciudadano español. Independientemente de eso, pues era noticia de primera plana en toda la prensa de Filipinas. Patay ang isang Spanish national matapos sumanong manlaban sa drug operations. Spanish national matapos sumanong manlaban. Ang suspect na ilasab nga top 1 na drug personality sa retail. La muerte de un ciudadano español en el transcurso de una operación policial, lo que ellos llaman una bypass operation, que es una operación o una redada o una falsa compra de droga por parte de un agente encubierto, en este caso un policía. Para ipalit og 10 grams nga cocaine. Now, sadyang namatikdan sa suspect nga pulis dahi iyang katransaksyon ni bunod sa siyang pusil o gipusil ang pusher buyer. May gani wala na igo. So ang backup sa pusher buyer mo ni-retaliate na igo ang lawas sa biktima. Toda la televisión destacaba el hecho de que se trataba de un gran traficante de drogas. Ellos lo calificaban como un lord de las drogas, como un número 1 de tráfico de drogas en Siargao. Hai conmoción pola morte dun mozo coruñés de 32 anos nunha operación policial antidroga nas Filipinas. El día que pasa lo de Diego me encuentro en España, me encuentro en Barcelona, en mi casa, y también obviamente pues empiezan a salir todos estos artículos donde se le acusa de ser el mayor traficante de droga del país. Una cosa inverosímil. Diego podía ser muchas cosas, pero no era un traficante. Ese día es horrible. Yo ese día me los pasé llamando a esos periódicos llorando, por favor, borrasen eso, porque no, o sea, eran surrealistas. No entendíamos nada.
non entendíamos nada. As informacións que nos chegan son aínda moi confusas, temos moi poucos datos e, como digo, Sabela Romar, son moi pouco claros. Me parecía muy raro que mi hermano estuviese metido en algo de eso. Yo le pregunté a Pedro, le dije, ¿hay algo de verdad en esto? Pedro me dijo que si estaba loco, que cómo iba a estar mi hermano metido en eso y demás. O sea, yo no me lo creía, pero quería tener la certeza 100% de que era mentira. Lo de la droga, yo sé que es mentira porque nosotros no hemos tenido relación. Además, ¿qué pinta un tío que tenga negocios ganando dinero y que esté vendiendo gramos de cocaína en un sitio donde está terminantemente prohibido y peligra tu vida? O sea, que no tiene ningún sentido. Nuestras últimas 48 horas en Siargao fueron un auténtico infierno, la verdad. Teníamos el miedo de ser vistos en público, porque nosotros realmente tampoco sabíamos si en ese momento estábamos en busca, si éramos targets. No queríamos ir a casa, no queríamos quedarnos solos. Vamos a casa de unos amigos españoles y nosotros seguíamos teniendo miedo. Nuestros amigos también tenían miedo. Entonces nos dijeron, lo mejor es que os vayáis de aquí. Claro, no sabemos qué está pasando, si os están buscando. Claro, la sensación es de pánico, es de miedo, es de... ¿Qué hago? Ya no estás seguro. Ha habido una trama, ¿no? Una operación para matarlo. Entonces, puede pasarte a ti. ¿Por qué no? Recuerdo de mirar a Pedro prácticamente cuando ya estaba amaneciendo y de decirle, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? O sea, ¿van a querer hacer algo contra nosotros? Hemos perdido absolutamente todo, Diego está muerto, entonces decidimos volvernos. En el momento que el avión despega, ahí es cuando me vino el golpe. Yo ahí ya me di cuenta que no, que se fue. Y que no solo se fue él, se fue mi vida también, se fue lo que teníamos nosotros, se fue todo tipo de conexiones, de proyectos, de amistades, que se fue todo. En aquel momento no sabíamos nada incluso de quién era Diego Bello. Policialmente hablando, no sabíamos quién era. Y sí que hice una gestión y comprobamos que Diego Bello no tenía absolutamente nada, estaba limpio. Además estaba limpio en España y en Filipinas. Tampoco teníamos una información de lo que había ocurrido realmente. En ese momento lo que había era el informe preliminar de la policía filipina. Un informe de escasamente 2 folios, en donde se daba cuenta de una operación policial, de una redada de compra y venta de drogas, con el resultado de muerte. No se daba cuenta de nada más, no se explicaba cómo se produjo la muerte, quiénes eran los agentes que intervinieron, no se daba absolutamente ningún detalle de nada de lo que ocurrió aquella noche. Nos enteramos del incidente a través de nuestro seguimiento de noticias. Entonces comenzamos una investigación del incidente motu propio.
Debemos entender que la guerra contra las drogas tuvo lugar a partir de 2016. Y una de las narrativas que estaba presentando la policía en ese entonces era la narrativa de Nanlaban. Nanlaban, en lenguaje legal, significa que se hizo en defensa propia. Y en casi todas las muertes relacionadas con la guerra contra las drogas, una de las defensas esgrimidas siempre por la policía fue que las víctimas atacaron primero. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas inicia todas las labores de investigación. Se entrevista con Pañuelos y entonces la policía elabora un segundo informe y van relatando punto por punto qué era lo que iban a hacer y quiénes eran los encargados de esa operación. En ese informe aparecen tanto el capitán Pañuelos como el sargento Cortés y el sargento Paz. El informe relata primero que tenían un soplón, un confidente que ellos lo llaman, que se presenta en comisaría y le dice que le ha comprado cocaína a Diego. A raíz de eso, Pañuelos le encarga a Pazo que vaya a comprarle cocaína y le dicen que van a quedar en la puerta de casa de Diego cuando cierre la santa. Entonces esa era la operación, comprarle la droga. En cuanto estuviese todo hecho la transacción, procederían a la detención. Según Pañuelos, cuando se produce la transacción, los otros policías salen de sus escondites y gritan: ¡alto, policía! Diego saca el arma de una riñonera y dispara a los policías. Entonces la policía puede usar las armas de fuego contra Diego. Diego se va por lateral de su casa y salta el muro. Lo que dice también el informe de Pañuelos es que Diego realiza un disparo una vez ya había saltado el muro. Murder and homicide or whatever unlawful killing is not allowed. But your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen and of course the military. You are free to kill the idiots. Es una excusa muy conveniente decir que hubo una operación antidroga, que fue sorprendido en el acto y se resistió al arresto. Ese es el patrón que se suele seguir en los asesinatos de la guerra contra las drogas en Filipinas. Y eso es algo que ha estado bajo sospecha en Filipinas, porque si se cree el relato de los grupos de derechos humanos, estiman que 30.000 personas han muerto durante la guerra contra las drogas. Si nos guiamos por las cifras oficiales de la Policía Nacional de Filipinas, algo así como 6.000, más de 6.000 sospechosos se resistieron al arresto. ¿Todos estos sospechosos portaban armas? Los informes policiales serían un copiar y pegar de un informe al otro, y simplemente cambiarían los nombres. Es casi una rutina, es casi un procedimiento que no debería ser, porque ese no es el procedimiento operativo estándar de cómo debería operar la policía en Filipinas. El siguiente paso fue la reunión que mantuvimos, el embajador, el cónsul, con el secretario de Estado, Eduardo Año, en Manila. Y en esa reunión, además del ministro del Interior, pues también estaba presente la cúpula de la Policía Nacional Filipina. Lo que tratamos de hacer es
de desmontar todas aquellas aseveraciones que hacía la Policía Nacional en ese informe preliminar y en los posteriores, sobre todo teniendo en cuenta que habían hecho aseveraciones que ya no podían dar marcha atrás. Manusia nga armed and dangerous, kay kuan man siya top 1 target list regional level. El embajador le pidió permiso al secretario de Interior para que yo pudiera hacer algunas preguntas. Y recuerdo que la primera que le hice es, bueno, pues tenemos una pistola del calibre 45 con un determinado número de serie, pues dígame quién es el propietario. La pregunta no era baladí, porque sabiendo que soy el propietario, pues podríamos hacer una trazabilidad del arma y ver cómo es posible que una pistola del 45 haya llegado a las manos de Diego Alberto Bello Lafuente. Pero no hubo respuesta. La segunda pregunta, pregunté, digo, bueno, pues ya que dicen ustedes que este Diego era un gran traficante de drogas, pues imagino que ustedes habrán hecho una investigación previa sobre la organización criminal, la estructura, los miembros. Díganme qué tienen. No hubo respuesta. No resulta creíble el hecho de que un gran narcotraficante se dedique a vender 10 gramos de cocaína en la puerta de su casa. Lo normal hubiera sido, a continuación, hacer un registro domiciliario en la casa, hacer un registro en los locales que Diego regenta. Y esto es así en Madrid y en Manila. Hice otra tercera pregunta más respecto a la escena del crimen. Y tampoco hubo respuesta, ante lo cual le dije al embajador, y se lo dije en español, embajador, no tiene sentido que sigamos preguntando porque no nos van a decir nada. Cualquier investigación que nosotros hiciéramos podía ser considerada una intromisión en la soberanía de Filipinas, pero la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas es un órgano reconocido que tenía esa potestad de investigar algo que nosotros no podíamos hacer. La Embajada española mantuvo abiertas líneas de comunicación con nosotros durante el desarrollo de la investigación. Fue quien nos puso en contacto con sus amigos más cercanos, su novia y otros familiares. Nos dicen que expliquemos un poco qué habíamos visto. Entonces decidimos, Gina, Arturo y yo, de escribir un timing de todo lo que había pasado. Poner en común una versión entre los tres de lo que habíamos vivido cada uno de nosotros. Yo me obsesioné con demostrar que él no tenía ninguna pistola, que esa riñonera que llevaba no era suya. Lo primero fue, hostia, estuvimos en la puerta de la Santa un rato. Si ellos dicen que él llevaba eso, en las cámaras tiene que salir que no, que él no llevaba nada. Entonces, claro, ahí se tenía que ver claramente si lo llevaba o no lo llevaba. Jugó un papel decisivo al proporcionarnos las imágenes de la cámara de seguridad, que indican claramente que los hechos contradicen la versión policial. En el vídeo se ve claramente, cuando salimos nosotros de la Santa, que Diego no porta ningún tipo de bandolera ni riñonera. Y en esas imágenes lo que se veía es que Diego salía con una camisa y con un pantalón corto. Y no llevaba ni pistola. Una pistola del calibre 45 es un arma grande, se vería, y más en un atuendo veraniego. Y la riñonera tampoco la llevaba. Su casa está a 1 minuto, es decir, esa riñonera no estaba 1 minuto y medio antes de que Diego muriera.
Cuando llegan Arturo, Pedro y Gina, ya tenemos por lo menos una composición de cómo fue todo, cómo pasó, horarios, lo que estaban haciendo, lo que no. Por desgracia nos conocimos en esa situación y a muchos a día de hoy pues, los considero, vamos, veo a esa persona y veo a Diego. Veo a Pedro y veo a Diego, veo a Arturo y veo a Diego. Me gusta en parte, pero por otra parte no, porque al final es un recuerdo nada más. Recuerdo que en Coruña estaba lloviendo. Y Diego era una persona muy querida y muy conocida en Coruña. Había muchísima gente el día del velatorio y el día del funeral. No me sorprendió cuando vine aquí la cantidad de gente. Tanto gente de Coruña como gente de Sudamérica, de Tailandia, de Australia, de diferentes partes del mundo, en los que Diego habían compartido parte o un periodo de su vida, pasaban por allí y yo sabía cómo trataban a Diego y cómo lo veían. Me lo esperaba. Cuando tenemos a Diego aquí en casa hay un cambio como de mentalidad, porque yo sinceramente hasta que mi hermano no llegase aquí tenía miedo de que se inventasen cualquier excusa y que dijesen pues, que no se podía repatriar el cuerpo, que no nos enviasen el cuerpo de mi hermano. Pero sí que es verdad que una vez aquí, pues no sé si decir que la tristeza se convierte en rabia o en qué, pero sacamos mucha fuerza para crear pues, la Asociación de Justicia para Diego. Y como éramos mucha gente, mucha familia, muchos amigos, dijimos, pues vamos a constituir una plataforma, algo que nos permita salir a la luz pública y bueno, explicar la situación e intentar que todo el mundo nos eche una mano, que nos ayude. Y no paramos. Desde ese momento no hemos parado. Tú te vas a encargar del Facebook, de la plataforma, tú te vas a encargar de las notas de prensa, yo me voy a encargar de esto. O sea, desde ese momento todo el mundo quería ayudar, hasta gente que no conocía a Diego. Para desmontar toda la mentira que creó la policía filipina. ¿Pero dónde están las pruebas de que era traficante? Queremos velas. Filipinas puede ser un país corrupto, pero Diego es un ciudadano europeo. Y en Europa esto no se permite. El objetivo estaba claro, primero de todo, limpiar el nombre de mi hermano porque lo ensuciaron de una manera muy rastrera. Y segundo, pues buscar la justicia que se merece. Gracias por pedir como nos justicia para Diego. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Cuando más auge podía tener la noticia, llegó el COVID. La plataforma nos rompe porque la paraliza, los medios no nos hacen caso, todo nos cuesta muchísimo más. Yo nunca tiré la toalla, porque era lo que me mantenía en pie. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Los comentarios eran, no vais a conseguir nada, en esos países ya se sabe. Y de repente, en julio de 2020, se hace público el informe de la Comisión de Derechos Humanos en Filipinas. La verdadera intención de la Comisión de Derechos Humanos era asegurarse de que se continuara investigando el caso y de que se hiciera justicia por la muerte de Diego. Los hechos contradicen la versión policial. Esto es muy importante.
Está muy claro que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que no tenía riñonera. Contrariamente a lo que afirman los policías, no sacó un arma. A mí me llama mucho la atención que si a ti te pegan 6 tiros en todas las partes de tu cuerpo y tú llevas la riñonera o cruzada o en la cintura, donde sea, se llena de sangre. Y sorpresa que la riñonera no tenga ningún tipo de sangre. Es una cuestión obvia. Y luego tenemos que darle importancia a los resultados forenses, porque esa es la prueba más creíble que tenemos. El Manual de Operaciones de la Policía Nacional de Filipinas siempre estipula que en los casos en los que se sometiera a una persona que se resiste a la policía, por ejemplo, debería haber disparos de advertencia dirigidos a las partes no mortales del cuerpo. Digamos, por ejemplo, en las manos o en las extremidades. Pero en este caso hubo disparos en la zona de la oreja, en el pecho y en la zona abdominal. Las múltiples heridas de bala siempre indicarían una intención muy fuerte de matar a Diego. El informe de la Comisión de Derechos Humanos toma la declaración a los testigos y allí es donde se ven las inconsistencias que hay. Primero se oyen las detonaciones, posteriormente se oye un lamento o un grito de Diego. No hay en ningún momento un aviso de policía, no hay una alerta, o sea, no hay nada. Y eso se hubiera oído. Y también vale la pena destacar que la policía afirma que consumía drogas, pero los registros de las autoridades locales demostrarían que nunca estuvo en la lista de consumidores de drogas de la zona. Y esto está también respaldado por entrevistas realizadas en la localidad. Diego Bello no figuraba en ningún listado ni como consumidor ni como traficante. El resultado del análisis toxicológico es que Diego no consumía ningún tipo de drogas. El informe de la Comisión de Derechos Humanos es taxativo. Es contundente, es completo, es riguroso. Y lo que mantiene ese informe es que la muerte de Diego es una ejecución extrajudicial cometida por la policía filipina. Esta investigación sí que encontró que hubo una violación de los derechos, una violación al derecho a la vida. Pero Derechos Humanos no tiene poder judicial, no puede enjuiciar casos, solo puede recomendar a los organismos fiscales que presenten cargos contra estos agentes de policía. Cuando la Comisión de Derechos Humanos hace público su informe, se lo envía al NBI, que es la Policía Judicial Filipina. En el momento en que el NBI lo recibe, lo estudia e inicia su propia investigación. Las noticias que vamos recibiendo de la Comisión de Derechos Humanos son como rayos de luz en medio de tanta locura e incertidumbre. Entre otras cosas, porque en ese informe se incluye la amenaza de muerte que sufre Arturo. Era agosto y Diego estaba en Manila por el dengue. Y estábamos haciendo una de las fiestas y en uno de esos momentos se aproximó un chico que yo no conocía, de gran envergadura, y me dijo que era un guardaespaldas de una persona reconocida en Filipinas. Me dijo que por favor bajáramos el volumen. Me dijo que si por favor podíamos salir a conversar fuera. Y me llevó a un callejón que se encontraba en las proximidades de la Santa. Y ahí pues habían varias personas, yo no reconocía a ninguna de ellas excepto a una.
Esta persona era un gobernador, no de esta isla, sino de otra, muy reconocido también, porque viene de una familia también de muchas generaciones en el gobierno. Y lo primero de todo me pregunta que si sabía quién era. Y básicamente me empieza a decir que nosotros no podemos realizar este tipo de negocio, que por qué estamos molestando a la gente local, que hay gente que vive, que hay gente que necesita descansar, cuando bueno, nosotros realmente lo que hacíamos era lo que nos habían permitido. A él le molesta porque tiene una casa enfrente que alquila por Airbnb y sus clientes se quejan. Y nos dice que no podemos tener música alta delante de su casa. Y la conversación empezó a subir un poquito de tono y ahí es cuando yo recibo la amenaza de muerte, en el que me dice explícitamente: tú no sabes quién soy yo, yo te puedo hacer desaparecer y tirarte en un manglar. Que sabe quién somos y que nos va a pegar un tiro y nos va a tirar al manglar. La verdad que me generó mucha inquietud. Una persona de gran poder e influencia en el país que te amenace de muerte, pues te hace mucho que pensar. Tenemos una reunión en la que, bueno, ahí ya barajamos la posibilidad de quitar fiestas, etcétera, etcétera, y hablamos con algunos de los matúas también para comentarles la situación. La familia Matúas es una familia pues muy poderosa que lleva mucho tiempo en el gobierno de la isla de Siargao y en Surigao. Cuando llevamos un tiempo allí, sí que empezamos a entablar amistad con algunos hijos de los gobernadores y la relación con ellos era buena. Nos dice que en principio no deberíamos de darle mayor importancia. Que él lo conoce, que él tratará de lidiar un poquito con la situación, pero que estemos tranquilos. Eso es básicamente lo que nos dicen. Se lo contamos a Diego también, pero ni vamos a la policía, ni denunciamos, ni le damos mayor importancia. Nuestra investigación revelaría que hubo amenazas recibidas antes de su muerte. Pero en este caso particular no examinamos este incidente porque centramos nuestra investigación en quienes participaron directamente en el crimen. Esta amenaza es algo que podría investigarse en el futuro. Si se siente amenazado por alguien, por el tema de la santa, nos lo habría contado, fijo, o sea, segurísimo. Y sería lo primero, además. Él nunca tuvo la sensación de peligro real. Nunca. A partir de septiembre o así, vivimos durante 3-4 meses sin ningún tipo de input en contra nuestra. O sea, todo se tranquiliza, el negocio sigue yendo bien. No percibimos ninguna amenaza. La policía, como mucho, pasaba por delante del local a la hora de cierre. Ni siquiera una sola vez entraron al local. En ese momento, Diego decide reformar Mamón, era como la niña de sus ojos. Diego estaba en una fase de expansión total, en todos los sentidos. Okay, hello Gina. We are just traveling around General Luna. No solo quería focalizarse en un tipo de negocio. A Diego le hacía feliz estar creando y proyectando. Mañana abrimos, tengo ya electricidad. Aún le quedan un par de cosas. Tenía un proyecto con Gina para abrir un spa y nosotros habíamos firmado ya un contrato para una tierra enfrente de la Santa e intentábamos aprovechar todo tipo de oportunidades. Hubo un acercamiento por parte de un familiar de los Matugas para que Diego formara parte de un proyecto en el que querían hacer un beach club.
La idea era hacer un beach club, subiendo un poco el nivel, comparándolo con cómo puede haber un beach club en Bali, bueno, atraer todavía a más gente. Claro, sabíamos que esto, el local conservador o la gente en contra de tanto crecimiento no iba a estar de acuerdo, pero la mitad de este negocio era filipino y también había mucha gente que veía algo bueno en este crecimiento. El Beach Club fue un proyecto que yo, la verdad, un día me llamó y me lo contó, que estaba a punto de firmarlo, y al día siguiente, cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que al final no iba para adelante. Y fue una conversación que siempre nos quedó pendiente de, ¿pero qué pasó, no? Y nunca la tuvimos. ¿Qué pudo pasar cuando estabais a punto de firmar y al final no lo hicisteis? Un día me cogió un tipo, uno que lleva mucho tiempo allí, está muy metido ya, ha calado ya en la estructura filipina, y este me cogió un día y me dijo, mira, chavales, yo os aprecio, pero yo el otro día sentado en una mesa salió el tema de Diego. Y yo solo te pido que le digas que se relaje. Porque hay inversores filipinos fuertes que quieren sacar todos los negocios que hay en la carretera de extranjeros, los quieren sacar de en medio y quieren ellos traer aquí su negocio, igual que se ha hecho en El Nido, o igual que se ha hecho en Bali hace tiempo, o igual que se ha hecho en otras partes del mundo. Y eso pues también es un aviso hacia los demás. La gente que tenía más poder eran más y obviamente pues tenían más voz. Entonces ya digamos que el tablero había cambiado. Había mucha gente que había intentado montar algún negocio, invertir dinero, y por lo que sea no funcionaba, y a Diego prácticamente lo que pensaba le funcionaba. Claro, yo si me pongo en el lugar de otros, pues sí que me puede generar celos. El éxito a veces, en un sitio como este que es tan pequeño, pues hay gente que no le puede sentar bien, más siendo una persona extranjera. Diego era una persona que lo querías o lo odiabas. ¡Aquí, cabrón! ¡Vamos! Nosotros tenemos miedo de que las presiones que existían en la isla sobre este caso pudiesen paralizar toda la investigación del NBI. Si no se hacían las investigaciones y no se continuaba con todo, corríamos el riesgo de que esto quedase en el olvido. Como padres queremos respuestas ya. Hubo momentos muy difíciles porque ves que no avanzas. Es muy duro. Esto es más duro de lo que se pueda imaginar nadie. Es peor. Hubo mucho tiempo sin noticias. Y entonces, ¿qué haces? Pues a ver, para que se mueva algo, nos tenemos que manifestar, tenemos que hacer un escrito, tenemos que hacer todo esto. Porque sabes que de tu fuerza va a depender el resultado también. O sea, eso lo tuve claro así, desde el minuto cero. Y no me desvío de ahí. En Radio Coruña se encuentra la madre de Diego Bello, ella es Pili. Es muy difícil, es un trabajo titánico, pero tú no vas a abandonar, ¿no? No, nosotros vamos a seguir hasta el final de nuestras vidas porque es la única manera que le podemos ayudar a Diego y que nos podemos ayudar a nosotros. Intentamos que la noticia no desapareciera de los medios. La propia Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que investigó el caso, intentando hacerle ver al gobierno filipino que eso no podía quedar así. Había un informe de la Comisión de Derechos Humanos diciendo que había sido un asesinato y que tenían que investigar. Con esa investigación que ellos hacen allí, ¿cómo no van a hacernos caso? ¿Cómo van a dejar esto pasar en el tiempo y no hacernos caso, ¿no?
En Filipinas, la última investigación sobre la muerte del español Diego Bello desmiente que el empresario gallego tiroteado hace 2 años tuviese relación con el narcotráfico, como dijeron en su día los agentes. La investigación imputa ahora a los 3 policías que lo mataron a tiros. Por fin el NBI tiene su informe final. Un propio órgano policial, judicial, te está confirmando las sospechas que tú ya tenías, que era que a Diego lo mataron. El informe del NBI se elabora a raíz de las propias pruebas que extrae o que concluye la Policía Nacional Filipina. El NBI va a donde se cometieron los hechos. Analizan todo lo que hay. Y dicen que es imposible, que esto no ocurrió así. Los policías cuentan una versión, pero la realidad de las pruebas es otra completamente distinta. Según el informe del NBI, no coinciden las declaraciones de los funcionarios que hacen en el primer informe con la posición de los casquillos, es totalmente diferente. La disposición de los casquillos le dice al NBI que Diego tendría que haberse movido en círculo rodeando a los policías. Los disparos de Diego estaban en un triángulo casi perfecto y dentro de ese triángulo estaban todos los casquillos de bala de los policías. Con lo cual Diego corrió alrededor de ellos, supuestamente, los policías en el medio disparando a Diego sin que Diego les diese a ninguno, y después de dar la vuelta alrededor de ellos se escapa por el lateral de su casa y salta el muro, que es donde aparece el cuerpo, la riñonera sin sangre, la pistola. Todo. Para el NBI resulta muy difícil de creer que en un enfrentamiento armado a tan corta distancia nadie más que Diego Bello resultara herido o muerto. Lo que queda claro es que la agresión, el tiroteo no se produjo donde ellos dicen que ocurrió, porque de hecho no existen restos de sangre en el lugar donde presumiblemente se produjeron los disparos. Y sí existen restos de sangre en el callejón. El informe de la Oficina Nacional de Investigación, el NBI, que es, el informe es devastador. No deja lugar a la duda de que el escenario que figura en los informes policiales de la policía filipina es un escenario inventado. Lo que dice también el informe de Pañuelos es que Diego realiza un disparo una vez ya había saltado el muro. No aparece el casquillo, pero el NBI encuentra un casquillo de bala enterrado en la tierra al lado de donde estaba Diego. Y sorpresa mayúscula, ese casquillo pertenecía a uno de los miembros de la Policía Nacional Filipina y no a Diego. En concreto corresponde al arma del sargento Cortés. Otra cuestión relevante es que en el informe de la autopsia nos dicen que Diego recibe un disparo con trayectoria de arriba hacia abajo, es decir, sentido descendente, está tirado en el suelo, sentado, o no sé cómo, y le pega un tiro. O sea, eso es rematar a alguien. Esto es una ejecución. Conforme al informe del DNBI, la versión que da la Policía Nacional no es creíble.
El informe del NBI lo que determina es que los policías presuntamente han cometido 3 delitos. El asesinato, falsificación de pruebas o la escena del crimen y perjurio. Lo acusaron de ser narcotraficante, versión que su familia nunca creyó. Le da ahora la razón el informe realizado por la Oficina de Investigación Nacional, que dice que todo fue un montaje. El propio juez, por la relevancia que tienen los delitos, les decreta la prisión. Cuando dicta la orden de detención contra los 3 acusados, sorpresivamente desaparecen. Se los traga la tierra o quieren hacer que se los traga la tierra. Era un desgaste continuo. Hay veces que una misma noticia, un mismo paso me hunde, pero según me hunde, ya a la vez me saca fuerzas y hacia adelante. Lo único que te queda es luchar, luchar. Somos cobardes y los asesinos. O gobierno filipino No le pueden quitar la vida así a alguien y que estemos teniendo que pelear tanto para conseguir justicia. A Diego no lo asesinó alguien que pasaba por la calle, lo asesinó un policía, un funcionario de un país con el que España mantiene relaciones diplomáticas. Por lo tanto, hay que actuar ya. Estos policías siguen en paradero desconocido. A nosotros lo único que nos hace pensar es que hay una intención de encubrir lo que pasó, ¿no? Había unos policías que estaban en situación de paradero desconocido, pero a la vez estaban publicando y haciéndose ver en redes sociales, ¿no? Me creo perfiles en las redes sociales falsos, sigo a los policías para ver lo que dicen y tal. Entonces pues empiezo a hacer comentarios, la verdad no agradables, y al final me fueron bloqueando en todo eso. Pero el saber de ellos y que estaban en movimiento es como que estáis ahí, vamos a llegar. Si Diego llega a ser consciente de lo que intentaron mancharle su nombre, se volvería loco. Loco. Había que pensar otra forma de hacer presión. ¿Qué se nos ocurrió? La política. Iniciamos un proceso de charlas, de reuniones, de convocatorias, de llamadas para pedir apoyo a diferentes organismos, partidos políticos. Estamos todos implicados en este tema y todos queremos que se sepa la verdad y sobre todo todos queremos que se haga justicia a Diego. Fuimos a la embajada filipina en Madrid a hablar con el embajador, a pedir qué pasa con nuestros policías, por qué no se entregan, en dónde están. Y con la justificación, según ellos, que están desaparecidos. Es mentira, porque sabemos que están localizados. Tengo la firme esperanza de que el asesinato en 2020 del joven español Diego Bello no quede impune. Este crimen, que ha conmovido a la opinión pública española, debe ser castigado. El proceso penal no debe seguir bloqueado. Las fuerzas del orden filipinas tienen que actuar. Los padres de Diego Bello merecen justicia. Muchas gracias. Me pude entrevistar bilateralmente con 4 senadores de Filipinas con el ruego de que nos ayudaran y que al llegar a su país pudieran intentar desbloquear esta situación. Y también manifesté mi esperanza de que el caso Diego Bello, que iba a empañar las buenas relaciones entre Filipinas y la Unión Europea, pues que experimentara un avance en el proceso judicial y que cuanto antes los policías fueran detenidos. Lo que
percibían todas las autoridades políticas filipinas, cada vez que salían de Filipinas, siempre tenían encima de la mesa el asunto de Diego. Siempre. Que a nosotros, con perdón, tocaban los cojones a todo el mundo. Incluso cuando Europa o otros representantes tenían que ir a Filipinas, lo primero que les sacaban era el tema de Diego Bello. Desde la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo teníamos pendiente un viaje a Manila desde antes de la pandemia. La visita estaba en el marco de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno filipino en el contexto de la llamada guerra contra las drogas. Para nosotros es muy importante el caso de Diego Bello, pero era un caso dentro de un conjunto y no queríamos que se focalizara a ya vienen los españoles a hablar solo del español asesinado. Si Diego hubiera estado implicado en un caso de drogas y hubieran tenido cualquier mínima tipo de duda o sospecha o prueba, Duterte hubiera dicho: ustedes, estos españoles, estos europeos, lo que son cómplices y nosotros no hacemos distinción, sea el traficante de la nacionalidad que sea. Those who destroy my country, I will kill you. Al no haber ningún tipo de pruebas, no han podido hacer o no se han podido jactar de ese tipo de elementos. Nosotros, al haber estado allí, sabíamos cómo funciona el país en todo el tema burocrático y lo difícil a veces que es llegar a según qué sitio. Si a ellos los dejas gestionar este tema ellos solos, no hubieran hecho nada. Claro, ellos al sentir esa presión de diferentes estamentos españoles, europeos, derechos humanos, lo que los ha forzado a buscarle una salida. In other news, 3 policemen involved in the death of a Spanish businessman during a drug operation in 2020 surrendered to authorities. En febrero del 23, los policías se entregaron voluntariamente, o más bien los invitaron a que se entregasen después de todas las presiones que había. El día que vi los policías esposados es como una pequeña liberación de la opresión que tengo en el corazón. Era un deseo que era lo que me estaba dando fuerzas y lo que me sigue dando fuerzas para poderle hacer justicia a Diego. No sabemos qué los empujó a entregarse de repente. Por lo general, quiero decir, el hecho de que se entregaran es lo inusual. Hay expectación sobre que los fiscales filipinos, dado el interés de la comunidad internacional, en particular del gobierno español y de la Unión Europea, en este caso de Diego Bello Lafuente, hagan todo lo posible para enjuiciar a los policías implicados. Si eso resulta en una condena, podrían decir que, miren, estamos haciendo nuestro trabajo en la investigación de casos en Filipinas. Esta es una prueba de ello. Pero, por otro lado, también hay que preguntarse, ¿están priorizando este caso solo porque querían salvar las apariencias y mostrarle al mundo que estamos haciendo algo al respecto? Diego representa a los miles de personas, hombres y mujeres, que fueron asesinados durante la guerra contra las drogas. Muchos no tuvieron el lujo ni la oportunidad siquiera de tener un caso, un expediente contra los demandados, y entonces el caso de Diego representa una esperanza. Y creo que eso se debe en gran medida al hecho de que la familia nunca desistió, nunca olvidó su muerte y continuó encima del caso.
Deseo que el juicio salga rápido, que salga limpio y que la verdad salga a la luz, que para nosotros lo tenemos muy claro, pero quiero que esa gente pague por lo que hicieron. Medio paso ya lo conseguí, que es que esta gente esté en la cárcel. El medio paso que falta es que sean condenados. Mirarles y que ellos me vean a mí. Tengo que verlos y lo más cerca posible. Ellos son simplemente ejecutores. Ellos han acatado órdenes y las órdenes vienen de alguien con mucho poder y mucho peso. Un policía solo no organiza un asesinato, no prepara pruebas y no se inventa una historia. El que Diego desapareciera de la isla es una advertencia de el que quiera venir aquí y quiera hacer negocios, que sepa que esto puede pasar. Diego molestaba a estas personas con poder, se montó este circo para quitarlo, porque bueno, molestaba, básicamente. Ojalá hubiera más trasfondo, ¿no? Pero es así de simple. Los policías tienen que pagar porque fueron los que le dispararon a Diego y tienen que pagarlo, pero realmente el que tendría que pagar son otras personas. La gente que mandó a asesinar a Diego. El juicio no trata para saber cuál fue el motivo que llevó a los policías o si alguien se lo ordenó. No, eso si quiere que lo cuenten los policías durante el juicio, no. Pero aquí lo que venimos a determinar es que lo han matado y eso tiene que quedar en la sentencia. Si ellos no dan las razones en el juicio, nos quedaremos con esa incógnita. Pero mira, la parte hasta la que nosotros podemos llegar creo que es esta. Creo que no hay manera de llegar más allá y si ellos quieren cargar con eso toda su vida y entrar en la cárcel cuando otro se lo mandó a hacer, es problema suyo. Si los policías son condenados y se reconocen los hechos de que actuaron a sangre fría, de que asesinaron a Diego, nuestro afán de justicia en parte estaría muy recompensado. La posibilidad de que haya gente que esté en el anonimato y que haya sido autores intelectuales de eso, que lo hayan encargado a los policías, bueno, eso sería una etapa posterior, ¿no? El mensaje tiene que ser de confianza,
tiene que ser de hemos llegado hasta aquí y no pensábamos que podríamos llegar tan lejos. Tenemos que confiar en que van a pagar por lo que hicieron, que van a cumplir condena y que el tiempo nos vaya diciendo qué pasa. El porqué de la muerte de Diego lo sabe una persona, es el capitán Panoras. Él sabe por qué. Y si se produce una condena contundente, con un reproche penal contundente, quizá el capitán Panoras se decida a contar las motivaciones de este crimen. La clave la tiene el capitán Panoras. La posibilidad de condena de estos policías o el que fuera no me va a dar la paz porque me quitaron algo de lo que me arrebataron, lo que más quería. La paz que me puede quedar es pensar en que Diego fue feliz hasta el último minuto. Pero pensar eso también es pensar que ya no está. Pero mirar, palmeritas, arenita, blanquita y aquí estamos todos. Gracias.